la mano que aparece, el intermediario. 6:45. Levantamos una vez más la voz desde las ondas de Radio Morena sobre este tema, ejes viales. Son las 6 de la mañana con 46 minutos ahora y le recibimos en la cabina de Radio Morena al ingeniero José Villavicencio Cañar, el presidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Y es que le hemos recibido solamente vía telemática y ahora está aquí en Guayaquil. Gracias por venir a Radio Morena, ingeniero Villavicencio. Gracias, un gusto poderle saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del PUD. Ayer en la noche, mejor dicho, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional acaba de aprobar el informe para el primer debate de la ley o del proyecto de ley que impulsa, que pide, que está avalado, mejor dicho, el incremento del 12 al 15%. ¿Qué va a pasar? Aunque dicen que no hay votos en la Asamblea, se aprobó en la Comisión de Desarrollo Económico. Me parece que los trabajadores del país deben hacer un análisis integral de la política del gobierno, porque podemos hablar de una primera parte y una segunda parte. Y obviamente la primera parte pasa por cuando inició su gestión y planteó de que cogía un país en una crisis económica, en un déficit fiscal y que había que tomar medidas. Y producto de eso logró obviamente tener una unidad en la Asamblea Legislativa, o un acuerdo no de gobernabilidad, sino de gobernanza, hemos dicho nosotros, entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, y también algunos otros partidos como Suma y la misma Izquierda Democrática. Digo esto porque esto le permitió aprobar la famosa ley económica urgente, que por un lado se condonó multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos por alrededor de 1.600 millones de dólares, y a cambio nos dio a los trabajadores una fijación para el 2024 de $10, 33 centavos diarios, pero también se aprobó ahí con el mensaje que vamos a generar empleo, el tema de las zonas francas, y obviamente ahí condona por 5 años el tema del impuesto a la renta a quienes van a invertir en el país, ¿no? Y luego de eso se aprueba la ley dominada No Más Apagones, que de acuerdo a un análisis que hemos hecho con los compañeros especialistas en la materia eléctrica, dice que mañana el pueblo ecuatoriano tendrá que pagar más precio por el tema de la tarifa eléctrica. Y luego viene obviamente lo que todos conocemos, esta inseguridad en el país que se ha agravado, y dice que hay que tomar medidas. Obviamente hay que tomar medidas, el problema es de que las medidas siguen afectándole a los trabajadores y al pueblo y no se topa a los de arriba. Entonces, el ministro de Finanzas dice, prefieren pagar 3 puntos más de IVA que antes que nos sigan vacunando. Pero aquí la principal vacuna va a ser la que nos va a aplicar el gobierno. Porque cuando se incrementa el tema del IVA, se va a incrementar todo. Y el discurso de que los productos de primera necesidad no tienen IVA y entonces no van a ser afectados el pueblo ecuatoriano, el sector medio, es una falacia. Porque obviamente, un ejemplo, la gasolina, el combustible tiene IVA. Y entonces se van a incrementar los precios. Productos de limpieza, de aseo tienen IVA. Entonces, no nos dicen la verdad al país. Y entonces el mensaje es lo más fácil. 3 puntos del IVA. Y ayer obviamente con 5 votos y 4 en contra se ha aprobado. Y no se toma otras propuestas. No se golpea a los de arriba. ¿Qué pasa que no se cobra esos 2.500 de deuda firme que ya tienen los que no han cumplido las obligaciones con el Estado, que es el pago de impuestos? Hay 2 propuestas de minoría, uno de la Revolución Ciudadana y otro del Partido Social Cristiano, pero se han pronunciado, han dicho que no votarán porque se incremente el IVA al 15%, y se habla de plan B, C y D del gobierno nacional. Y entre los planes que tiene, si es que no se aprueba el IVA, está la focalización de los subsidios. El problema es de que hay un plan del gobierno que, aprovechándose del momento que vive el país, hay que aprobar todo. Y entonces el mensaje que ya está soltando en algunas declaraciones, ¿qué nos dice? Subir 3 puntos del IVA será un buen mensaje para las multilaterales. En los hechos, lo que quieren es cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a costillas de descargar esa crisis en el pueblo ecuatoriano. Entonces, está el tema del IVA, está el tema de la focalización de subsidios, se habla del tema de la seguridad social, también tenemos un proceso,
consulta. Sin embargo, obviamente no se topa otras alternativas que hay, como el tema de volver a cobrar el 5% del impuesto a la salida de divisas. Hoy se cobra el 3% o 3.5%, cobres el 5 puntos. Cada punto vale, o le ingresan al Estado ecuatoriano $300 millones. Tendría 1.500 millones anuales ahí. Entonces, hay alternativas. El problema es que ellos van por lo más fácil, golpear al pueblo ecuatoriano. Son las 6:51. El Frente Unitario de Trabajadores, y la otra organización que usted también... UGT. La UGT, casi digo la CUT. No sé así. Casi digo la Eso CUT. sería un insulto. No quiero llegar a eso. Pero precisamente, allá voy. A ver, no siempre esto que se trata de alojar a veces, datos matan relato, como es. No siempre. No siempre por lo que estamos viviendo. Se trata de llevar propuestas, ingeniero. Es elemental hoy en día. El tiempo lo exige, la sociedad lo exige. Esa descomposición que tenemos en la sociedad lo exige. ¿Qué proponemos de vuestras fuerzas? El hombre que trabaja día a día, el hombre que sale a sortear, esa mujer que sale a sortear las vicisitudes. Decía hace un rato, el mal de la olla solo lo sabe la cuchara. Mire, nosotros planteamos, cuando se aprobaba la ley económica urgente, propuestas a la Comisión de Desarrollo. Y pedimos ser recibidos en esa comisión. ¿Lo recibieron? No tuvieron la voluntad. Pedimos al presidente de la Asamblea ser recibidos en el Pleno para dar a conocer propuestas alternativas de los trabajadores. No hubo la voluntad. ¿Y ahora? Otro ejemplo. Porque la semana que pasó era para comparecencias. Otro ejemplo. 6 de diciembre hemos pedido reunirnos con la ministra del Trabajo. ¿Qué tiempo ha pasado? 6 de diciembre. Desde el 6 de diciembre. Más de un mes. Y no tienen la voluntad de escuchar al país. Entonces estamos como que un poco bañados de sobradez por parte del gobierno, de tratar de no entender que en un país existen organizaciones sociales, sindicales, y que hay que escucharlas, para que luego no digan que nos tomamos las calles porque queremos. Y entonces, obviamente, por eso es lo que nosotros hemos denunciado claramente, que en la Asamblea, en el Legislativo, con el gobierno hay un acuerdo. Y ese acuerdo pasa por aprobar una aspiración de la vieja política de este país. Porque ha cambiado de cara de gobernancia. Porque la política sigue siendo la misma. Entonces, están propuestas por escrito, sin embargo, no se toma en consideración. Sí, indudablemente y muy de acuerdo. Porque no se trata tampoco de tener, cual necio, rechazo por rechazar. Ya no basta tampoco con eso. A eso me refiero. Sí, contra el actual gobierno o contra cualquier gobierno. Esto inclusive estaba mirando por allí que hasta en el avance tecnológico ya los Excel y eso ya están quedando en el... Y un elemento adicional, perdón que le corte. Le entregamos una carta pública al presidente Noboa. Allá voy. Una carta pública. Y le planteamos públicamente que declare la seguridad en emergencia. Es fundamental, acompañado de declarar educación y salud en emergencia. Y entonces hemos dicho, esos 60 millones que quiere gastarse en una consulta, que hoy no es el momento, que no es necesaria, porque del primer bloque de las 11 preguntas, 9 solo requieren reformas al Código Integral Penal, invierte en el tema de la seguridad. Nadie creo que nos vamos a oponer lo que está haciendo hoy para combatir el tema del narcotráfico y el tema de la inseguridad, pero hay un aspecto. Si no se depura a fondo, las cosas no van a cambiar. Si no se depura a los narcogenerales, a los policías involucrados, a la gente del SNAI, fiscales, jueces, abogados involucrados, obviamente esto no va a cambiar, porque ustedes son testigos de que en su momento nos han venido denunciando los anteriores gobernantes de que conocían 34 rutas por donde ingresa el narcotráfico y el contrabando, y que 14 grupos económicos, así dijeron las autoridades, estaban involucradas. Hasta el momento no se ha hecho nada. Y entonces, si no se depura y si no se hace un trabajo de fondo, esto no va a cambiar. Los datos solos, decían, no matan, los datos solos. Ya el Excel, el documento ese no basta. Ya no basta con eso. ¿Cuál creen ustedes que es la medida en el tema IVA? ¿Cuál debe ser la medida oportuna, adecuada? 4 propuestas. Yo decía 2.500 millones de cobrar a los evasores. ¿Dónde están? En los evasores, los que no han pagado. Deuda firme. Sea quien sea. Sea quien sea.
2, subir al 5% el impuesto a la salida de divisas. Retomarlo. 1.500 millones. Lo desmontaron anuales. en el gobierno anterior, Exactamente. Eso, ¿no? Anuales. 3, el pueblo ecuatoriano no dice nada de un contrato que está prorrogado de Claro y Movistar. A ver, nomás, ese no está prorrogado. ¿O no se quisieron? Hay que esclarecer, hay que pedir la verdad de la milanesa. Ahí dijeron ¿Cuál es el estatus de esos contratos? Anterior que extendieron ese contrato. Y si se hace un buen contrato por 15 años, el Estado tendría 600 millones de ingresos anuales por 15 años. Mire. 4, un impuesto a las ganancias extraordinarias a las 100 empresas. 300 millones de dólares. Exageremos un poquito, a las 500. 1.500 millones de dólares. Beneficiados de la crisis que vive hoy el país, incluida la pandemia. Porque es inaceptable que salga el defensor de la banca a decir que es mentira que han tenido grandes ganancias. Y un colega de ustedes le pregunta, ¿y cuántas son las ganancias que ha tenido la banca en el 2023? Más de 700 millones de dólares. Pero tenemos que destrabar porque en normas sé que ralentizan quienes tienen intereses cuando hacen normas. Mire, preparan el terreno. ¿Qué hizo el SRI? Apenas se aprobó la ley económica, borró del mapa el tema de los multas, intereses y recargos a estos grupos. La pregunta es, ¿qué pasa con el pequeño comerciante? ¿Qué pasa con la persona que tiene un RICE o una persona que no declara mensualmente? Si usted hace una declaración en cero y se atrasó, tiene que pagar $60 de multa. Ahí no le perdonan. Ahí no le perdonan. Sin embargo, a los de arriba, beneficiados de la crisis, les borraron de un plumazo. Entonces, hemos planteado alternativas a la otra, porque el presidente Noboa dice, estamos pensando extender un año más el tema de no aplicar la consulta sobre el tema del ITT, yéndose en contra de lo que dispuso el 60% de ecuatorianos. ¿Y por qué no les dice a las multilaterales frente a lo que está pasando en el país? No voy a pagar un añito el tema de la deuda externa. 8.000 millones de dólares tendría para resolver y proteger la vida de los ecuatorianos. El problema es que eso no estamos haciendo porque no les interesa entonces. Porque si hay alternativas y no se toma en consideración. Entonces, para no menoscabar la voluntad popular, la expresión del soberano, habrá que, en el caso de que fuese necesario, habrá que esperar a ver qué dice. Porque la Corte Constitucional no está pintada en la pared. Sí, pero el tema es de que la Corte ya le dio paso que vengan las tropas gringas atentando a la soberanía. Ahí vamos mirando qué es lo que está diciendo la Corte. Porque ese es un problema que también hay que exigir. Pero en los hechos le está diciendo proceda. La mirada rigurosa, porque tampoco es que es una carta abierta. Sí, pero proceda le está diciendo en los hechos. Y entonces, obviamente, la Corte, ¿qué le dijo la jueza que tiene las 11 preguntas? Vea, presidente, en los hechos esto tiene que hacer. Y una sociedad bien informada. Una sociedad bien informada ya sabe. Entonces el presidente, ¿qué le respondió? Voy a retirar solo la pregunta 11, el resto se mantiene. Las extralimitaciones no están. Y por ahí dicen que ya tienen el informe de borrador de aprobar tanto el primero y segundo paquete sobre el tema de la consulta. Bueno, vamos a ver. Miremos. Vamos a ver, dijo el ciego. Quiero ver. Y en caso de que sea así, en caso de que la Corte Constitucional admita todo el cuestionario, el primero y segundo bloque, ¿qué hará el Frente Unitario de Trabajadores? El Frente Unitario está en un recorrido en las provincias frente a lo que será la gran convención del 3 de febrero. Ayer tuvimos en Manaví, en una gran asamblea provincial, o el día de hoy tenemos en la provincia del Guayas un encuentro regional, y obviamente mañana vamos a estar en Azuay, frente a lo que será el 3 de febrero una gran convención en la ciudad de Quito. Y será esa convención la que resuelva y tome las mejores decisiones pensando en el país. 7 horas. Queremos agradecerle al ingeniero José Villavicencio Cañar, presidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores FUT, oyentes amigos, y la UGTE. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos una obligación más, la inobservancia, el monitoreo de cada autoridad en el orden público, la mirada fija de los organismos de los cuales el país es signatario. Y cuidado y confundimos ciertos términos. Cuidado, confundimos
Sigue el tema en la Asamblea Nacional. Hasta China, indudablemente, tiene que estar pendiente por el debate y la votación en la Asamblea sobre ese acuerdo comercial. Terrible, por cierto. No confundamos. Y cuando generemos opinión, también tomemos en cuenta aquello. No se puede meter todo en el mismo saco. No se debe. Por el bien, por la salud de una sociedad. Ya volvemos con más de Morena Noticias en la radio que se escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera.